Iglesia de Dios Evangelio y Vida. Desde Quito, Ecuador. Te invitamos a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios, den un aplauso al Señor en esta mañana. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Cerramos nuestros ojos un momento. Padre Santo, oramos en este día, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que entregaremos en esta mañana, Padre Santo, hacia tu pueblo, confiando, Señor, en que tú nos guías, en que tú, Señor, nos hablas y que por medio de ella podemos ser ministrados, mi Dios, y podemos tener, Señor, también tu voz en nuestros corazones, repitiendo constantemente y durante toda esta semana cada aspecto que tú quieres tratar con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Lo leemos una vez más juntos. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cómo podemos identificar la obra de Dios en nuestros corazones? En estos días meditaba en esta palabra del por qué Jesús en más de una ocasión Él se autodefine. Cuando vamos al Evangelio de Juan, Jesús mismo se autodefine. No solamente para sus discípulos, sino que se autodefine para todos los oyentes que estaban cerca de Él. La palabra del Señor nos muestra que en el Evangelio de Juan, Jesucristo dijo 7 veces, yo soy. Y cada una de esas afirmaciones, demostrando quién Él era, dando entendimiento a quién Él era, da un argumento de por qué Él es el gran yo soy. De partida tenemos que iniciar entendiendo que esa frase, el decir yo soy, era de suma importancia para el pueblo judío, porque de esa manera fue como Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés preguntó: si tu pueblo me pregunta, si ellos me dicen, ¿quién eres tú? ¿Yo qué tengo que responderle? Y la zarza ardiente ahí en el desierto, esa zarza que era la misma presencia de Dios, dile: yo soy, es el que te está hablando. Yo soy, es el que te está comunicando, el que te está levantando. Yo soy, es el que está hablando contigo. Ten cuidado del lugar que pisas, porque santo es. Quita tus sandalias, Moisés. Y cuando el judío escuchaba ese nombre, yo soy, automáticamente lo conectaba con Dios, porque yo soy significa eso, el Dios que fue, que es y que será. Y Jesucristo está abiertamente, después que en un inicio de su ministerio Jesús busca de que todavía no se revele lo que Él está haciendo, cómo Él viene a cumplir un propósito. Llega un momento en que Jesús abiertamente comienza a decir: yo soy. A Él ya no le interesaba si habían, a través de esas declaraciones, habían problemas, habían circunstancias, si podía incluso generar una molestia en el sistema religioso de la época. No, Él ya comenzó faltando, porque ya estaba por los días de la Pascua, dice el texto bíblico del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y Jesucristo comienza a revelarse, comienza a revelar su plan, comienza a revelar el plan del Padre y a mostrarse quién es Él. Lo que sus discípulos ya tenían más o menos claro, pero era solamente para ese grupo selecto de esos 12, ya comienza a ser revelado de manera pública. Y cuando Jesucristo dice: yo soy
el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, es porque Jesús está entregando una idea de quién es Él y para qué viene, cuál es su propósito. Pero para poder entender lo que Jesucristo nos está diciendo, tenemos que remontarnos versículos antes y versículos después. Porque no es solamente entender a raíz de este puro versículo. Tiene una idea central el decir que Jesús es el pan de vida. El pan es un alimento vital. Yo no sé si muchos de nosotros podríamos vivir sin pan. Yo sé que el médico dice no coma pan. Pero el pan para muchos de nosotros es el maná del cielo. Y la lucha es dejar el pan. Pero déjeme decirle que dentro de la cultura judía, el pan era parte importante de su dieta. Recordemos que en la época de Jesús, la esperanza de vida no era muy amplia. Los alimentos escaseaban. Un pueblo sometido bajo un régimen fuerte, un imperio romano bastante, digamos, con ciertas aristas de maldad. Un pueblo sometido bajo un yugo de esclavitud. El pan era algo importante. El pan era ese alimento vital. Y cuando Jesús dice yo soy el pan de vida es porque Él ha hecho algo previamente. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 6 de Juan, y usted tenga abierta su Biblia ahí en el capítulo 6 porque vamos a dar vuelta en todo ese capítulo. La palabra del Señor nos muestra que Jesús había cruzado el otro lado del mar de Galilea. Dice, conocido también como el mar de Tiberias, dice en el capítulo 6, verso 1. Y multitudes le seguían. Multitudes le seguían porque ya la popularidad de Jesús había aumentado. Donde estaba Jesús sucedían cosas. Donde Jesús estaba habían milagros, habían señales. Donde el Señor estaba, cosas sucedían. Y eso comenzó a regarse boca a boca a través de las multitudes y las personas le seguían, pero no solamente por eso. Porque si usted puede leer en el verso 4 dice que ya era el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Esto quiere decir que mucha de esta gente había llegado de diferentes partes para poder ir a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Por lo tanto, el texto del capítulo 6 del verso 5, el verso 5 dice que Jesucristo mismo ve que viene una gran multitud a encontrarlo. Acá es interesante porque son personas que vienen detrás de Jesús, pero vienen otras también, que vienen a celebrar la Pascua y se comienzan a encontrar con estos rumores y estos testimonios de sanidades, de milagros, de cosas que Jesucristo había hecho. Por lo tanto, era una grande multitud. Y cuando Jesús vio, dice el verso 5, esta gran multitud que venía a su encuentro, Él le habla a Felipe. Y le dice a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Tenemos que entender que otros capítulos del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Mateo, nos mencionan que las personas habían estado, esta grande multitud, aparte de los que se venían sumando, habían estado largas horas escuchando las enseñanzas de Jesús. Largas horas escuchando las enseñanzas de Jesús. Jesús se pone en una colina, se sienta ahí rodeado de sus discípulos. Esta colina es conocida hoy en día como las alturas del Golán, en el norte de Judea. Las alturas del Golán es donde el mismo presidente de Rusia, Putin, dijo que él anhela el día en estar en las alturas del Golán para destruir a Israel. Putin eso ya lo dijo hace algunos años atrás, que esa es su expectativa de llegar a ese lugar, a las alturas del Golán, porque las alturas del Golán es un lugar estratégico militarmente. Pero las alturas de Golán en tiempos de Jesús sirvió como un púlpito para Cristo. Y ahí enseñaba.
Y esta gente había estado durante una larga jornada escuchando las enseñanzas del Señor. ¿Y por qué le pregunta a Felipe? Le pudo haber preguntado cualquier otro de sus discípulos. Pero la palabra del Señor dice que Jesús se dirige a Felipe. Y podemos entender de que Felipe tiene dos características bastante interesantes, que yo creo que Jesús obviamente las conocía. Una característica interesante de Felipe es que Felipe es muy pragmático. Felipe es una persona que saca cálculos. Felipe es una persona que es bastante pragmático en su manera de pensar. Felipe en algún momento le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nosotros vamos a creer, punto. Muéstranos al Padre y creeremos. Y aquí el Señor le pregunta a Felipe, ¿sabe por qué? Porque están cerca de Betsaida y Felipe era de Betsaida. Felipe sabía en qué lugares se podía comprar el pan. El Señor no solamente está probando el corazón de este hombre, porque la Biblia nos dice que el Señor sabía lo que iba a hacer. El texto bíblico lo dice. En el verso 6 dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que venía un milagro, Jesús sabía que iba a suceder algo en ese lugar, pero le pregunta a Felipe, porque Felipe es pragmático, Felipe saca cálculos, y Felipe es de esa ciudad. Felipe sabe dónde poder conseguir la logística necesaria para alcanzar, ¿cierto? Y comprar ese pan. Y es interesante porque Felipe le responde como hubiese respondido quizás cualquiera de nosotros. A veces quisiéramos que Felipe hubiese dicho, pero si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que puede multiplicar, tú eres el Santo. Y nos ponemos en un plan en el cual dijeron, no, yo hubiese respondido así. Después de todas las cosas que ha visto Felipe, ¿cómo no va a responder de manera correcta? No, Felipe respondió como él pensaba. Felipe dijo, en el verso 7 dice, ni aunque trabajásemos meses enteros no tendríamos dinero suficiente para poder comprar el pan. En la versión Reina Valera dice, ni aunque tuviésemos 200 denarios, o sea, un denario era el pago de un jornal por día, así que 200 días trabajando, ni siquiera con eso nos alcanza. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que solamente entre varones, solamente los varones, contando los hombres, habían 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Así que nos estamos enfrentando a una multitud. Nos estamos enfrentando, imagínense si esos varones estuviesen la mayoría casados, hablemos de 9,000 o de 10,000 personas o de 8,000 personas. Y si tenían hijos, no eran de tener un solo hijo. Así que estamos hablando de una cantidad de personas importante, y es por eso que Felipe dice, no, dice, ni aunque tuviésemos 200 denarios, ni aunque trabajásemos de una manera increíble, podríamos tener para poder comprar pan para todas estas personas. Amén. Y después aparece Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés cumple otra función. Andrés es el presentador. ¿Ya? Porque usted cuando analiza la historia de Andrés siempre anda trayendo gente para presentarle a Jesús. Le llevó al hermano, le llevó a Simón Pedro. Dice, no, si parece que sí es el que dice las escrituras. Y Simón Pedro como que no estaba muy entusiasmado, él estaba en su onda, en su pesca. Y acá, ¿a quién lleva Andrés? A un niño. A un niño. Y Andrés, no sé, o tuvo mucha fe, que el texto no lo dice, o trata de buscar una solución, o quizás el niño quería conocer a Jesús, no sé. Pero Andrés aparece con un niño. Y este niño tenía 5 panes y 2 peces. Amén. Que cuando analizamos las traducciones, en realidad eran panes de cebada. Era literalmente, mis hermanos, la cebada, eso se utilizaba para los animales. El pan de cebada era lo más bajo que, no sé, si usted va a una panadería y compra el pan más barato, bueno, el pan de cebada era más barato que eso. Ya no era ni comible. El pan de cebada era lo más barato que se le podía dar a los animales. Y los peces, en realidad no es que eran peces, eran pececillos. Esos pececillos que quedaban enredados en las redes y los niños los recogían. Y la cultura judía dice que les ponían sal y los dejaban secar. Entonces eso era como
se lo voy a ecuatorianizar para que usted lo entienda. Porque es interesante. Los pececillos vendrían a ser, ¿cierto? Como cuando la persona que trabaja en la construcción, ¿cierto? Lleva un pancito. ¿Y qué más lleva el constructor? Lleva la cola y el guineo. ¿Sí o no? Oiga, pues sí, eso es normal, es puro power eso. ¿Y qué hace generalmente la persona que trabaja en construcción? Agarra el guineo, lo pela, lo mete dentro del pan y se lo come. Ya. Los pececillos tenían ese sentir. Eran pececitos chiquititos, secos, porque le habían puesto sal, y eso se ponía dentro del pan y se comía. Amén. Te mataba el hambre prácticamente. Amén. Entonces, eso es lo que dice Andrés. Tenemos a este niño, pero con esto, ¿qué es para toda esta multitud? Mis amados hermanos, Jesucristo está por hacer un milagro, porque Él más adelante diría: yo soy el pan de vida. Y Jesús está prácticamente, yo no diría emulando el milagro del maná que vivieron los padres de estos judíos en el desierto. Lo supera. El milagro de Jesús lo supera. Y Jesucristo da una orden, dice que se sienten todos, y se sentaron ahí en la hierba. Y el texto de la Reina Valera dice que Jesús da gracias por los alimentos, da gracias por esos 5 panes y 2 peces, y los comienza a partir. Las versiones más actuales, traducciones quizás más fidedignas, porque muchos dicen: no, es que esto se empezó a multiplicar en las manos de los discípulos, dice la Reina Valera, da a entender eso. Pero las versiones más actuales, como la Nueva Traducción Viviente, dan a entender que el milagro se produjo en el momento en que Jesús iba partiendo. Él fue partiendo el pan y Él fue repartiendo los peces para que los discípulos pudiesen entregarlo. Y comienza a producirse un milagro de multiplicación a una escala impresionante, a tal punto de que el texto bíblico dice en el verso 12: una vez que quedaron satisfechos. Un milagro impresionante de multiplicación de alimento, similar a como Dios había hecho con los padres en el desierto cuando hizo descender el maná, y todos los días hacía descender el maná. Y el Señor vertía agua de las rocas y después dio codornices. Jesucristo hace un milagro similar. Es una señal para esta multitud de entender de que esto venía de parte de Dios, de que algo especial venía para el pueblo. A tal punto, dice que se juntaron las sobras, verso 13, y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de esos 5 panes de cebada. Amén. Un milagro impresionante. Y dice el verso 14: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Claro que sí, porque en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Moisés había profetizado que del pueblo surgiría uno similar a él, que se levantaría y que haría estas señales. Moisés ya lo había profetizado, Deuteronomio 18, 15. Moisés ya había dicho lo que vendría, y la gente automáticamente, al ver el milagro de los panes y de los peces, relacionó y dijeron: este es el que estamos esperando. Este es el que estamos esperando. Y obviamente hay un sentir de libertad, hay un sentir de liberación, hay una esperanza que se renueva en el corazón de las personas, porque comienzan a ver de que las promesas de Dios se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Las promesas de Dios se estaban cumpliendo ahí, en ese momento de la historia. Y ellos dicen: este es el que se nos ha profetizado. Este es el que Moisés dijo que vendría. Pero cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, dice verso 15, se escabulló hacia las colinas para estar solo. Lo iban a tomar para hacerlo rey a la fuerza. Y sucede otro evento. Marcos, Mateo lo grafican de otra manera. Mire, Marcos y Mateo dicen que Jesús le dice a sus discípulos y prácticamente les obliga a que tengan que subirse a una barca y cruzar al otro lado. Acá en el capítulo
6, verso 16 de Juan, nos dice que fueron los discípulos, ¿cierto? Los discípulos de Jesús, dice, bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Acá sucede otro evento, porque son varias cosas para poder entender lo que es el pan de vida. Y este otro evento sucede, mis amados hermanos, como les digo, Marcos y Mateo dicen que Jesús los obligó a subir. Algunos comentaristas bíblicos llegan a establecer de que quizás ante la efervescencia de la gente, hasta los discípulos comenzaron a decir, ya es el momento. Y para que no se les turbe la cabeza, Jesús los mete dentro de la barca y los saca de ahí. Pero Jesús no cruza con ellos. Amén. Jesús no cruza con ellos. Jesús se queda por ahí. El Evangelio de Marcos dice que Jesús los veía de lejos. Amén. ¿Por qué? Porque se levanta, dice verso 18, poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Y habían remado unas 5 o 6 kilómetros. El Evangelio de Mateo dice que prácticamente estos hombres de mar, estos hombres que habían pescado ahí durante tiempo, no era algo nuevo para ellos. Y era verdad que se levantaba el viento fuerte. Dice que cuando cambiaba la temperatura, como ni siquiera podríamos decirle tanto como mar, es como un lago. Por las corrientes, los cambios de temperatura, dice que se levantaban vientos fuertes. Pero Jesús los manda. Y el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 nos dice que Jesús los observaba, porque se estima que los discípulos estuvieron en esa barca alrededor de 6 a 8 horas batallando, remando para poder llegar a ese lugar. Déjeme decirle que esta es la segunda vez que ellos se enfrentan a una tormenta. La primera vez, Jesús estaba dentro de la barca, pero estaba dormido. ¿Y cuál fue el sentimiento en esa ocasión? Los discípulos dicen, Maestro, rescátanos, ayuda. ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿No te das cuenta que perecemos? Y dice que Jesús se despierta y reprende el mar, reprende la tormenta y todo se calma. ¿Qué actuó ahí? Hubo miedo. Hubo miedo. Pero en esta segunda ocasión no había miedo, había frustración. ¿Por qué? Porque estaban rema y rema, 8 horas remando y no pasaba nada, no avanzaban. ¿Y cuándo hubo miedo? Cuando apareció Jesús flotando. Jesús apareció caminando sobre las aguas y les dice, no tengan miedo, soy yo. Soy yo, yo soy. Y dice que automáticamente ellos, dice que gozosos lo subieron al bote, ¿cierto? A la barca, y sucede otro milagro. Porque no solamente fue el milagro de los panes y de los peces, acá sucede otro milagro. Todas las versiones de la Biblia dicen que apenas Jesús entra a la barca, inmediatamente llegaron a la orilla. No se dieron cuenta cómo. Fue como que se subió a la barca y ¡plup! De hecho, el texto bíblico dice en Juan capítulo 6, verso 21, enseguida llegaron a su destino. Otras versiones dicen en el momento. Sucede un milagro acá. Ya es un segundo milagro. Y al día siguiente de esto, dice, por favor vaya a Juan capítulo 6, verso 22. Al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca que Jesús no había ido y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Este texto es importante porque nos dice que realmente hubo un viento. Porque dice que las barcas se arrimaron a la costa contraria. Estaban todas las barcas arrimadas, solo faltaba una. ¿Cuál? La que se subieron los discípulos. Pero Jesús no estaba ahí. Y el texto bíblico nos dice, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas, cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor, ¿qué les respondió? Les digo verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello
de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Otras versiones de los otros evangelios nos muestra que Jesús está enseñando en una sinagoga esto. Hay una sinagoga en Capernaum llena de gente. Gente afuera, gente adentro. Y Jesús está enseñando. Dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa, ¿qué puedes hacer? Aquí nos muestra de que había gente, habían fariseos metidos dentro de este grupo. Mis amados hermanos. Y acá comenzamos a ver todo el contexto del por qué Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Ellos dicen, Moisés dio de comer a nuestros padres con comida del cielo. ¿Qué señal puedes hacer tú? Seguramente habían llegado ya los rumores de lo que había hecho Jesús, pero ellos querían verlo. Ellos querían comprobar si era verdad. Entonces, yo quiero que usted comience a ver el grupo de gente que había ahí. Habían algunos que querían ver las señales porque no habían estado en el milagro. Y como eran religiosos, seguramente eran fariseos, escribas, saduceos. Ellos dicen, yo necesito que usted haga un milagro para que yo le crea a usted. Pero habían otros que estaban detrás de Jesús porque habían comido gratis. ¡Qué tenaz! Y los religiosos dicen, Moisés nos dio de comer, y el Señor les corrige en el verso 32, le dice, les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Fue Dios el que proveyó. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Y es ahí donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Y el Señor comienza una conversación profunda porque les está diciendo, yo soy el pan de vida. Y es más, el Señor dice, tienen que comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre. Y esto es lo que muchas veces los católicos utilizan para decir que es necesario el tema de la hostia. ¿Sí lo han escuchado? Ellos justifican, ¿cierto?, el tema de la hostia, el tema de la Eucaristía que ellos realizan todos los domingos en base a este texto. Por eso ellos dicen que tanto el pan como el vino son literalmente el cuerpo y la sangre. Déjeme decirle que Jesucristo no está diciendo que su cuerpo es el pan de manera literal, ni que su sangre es el vino de manera literal. No. Jesucristo está utilizando símbolos. Amén. En otra oportunidad Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿Jesucristo es una puerta? No, Jesucristo no es una puerta física. Amén. En otra oportunidad Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Jesucristo es una peatonal? No. Jesucristo habló mensaje simbólico. Y cuando Él dijo que la carne, ¿cierto?, que su carne era el pan y que su sangre era el vino, estaba hablando de participar de aquello que Él iba a hacer. Él está hablando de que su sacrificio tenía un propósito y era traer libertad, traer provisión, para que todo aquel que tenga hambre nunca más tenga hambre, para que todo aquel que tenga sed nunca más tenga sed, para todo aquel que en Él cree pueda acercarse. En el verso 45, 44 dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, dice, que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchen al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre solamente, yo lo he visto al que Dios envió. Mis amados hermanos, Jesucristo está diciendo, acá no está diciendo de que Dios escoge a algunos para salvación y a otros para perdición. No. Él está diciendo de que Dios Padre envía un llamado, una invitación.
Y al que responde correctamente a esa invitación lo va a guiar a Cristo. La invitación, el llamado de Dios a salvación es para todo ser humano. Pero el que responde correctamente a esa invitación se va a tener que encontrar con la obra de Cristo, porque no hay otro camino, no hay otra forma. El pan de vida que descendió del cielo es el alimento vital. El pan de vida significa vida espiritual. Vida espiritual. Eso significa el pan de vida. Y Jesucristo quiere darnos esa vida espiritual. Y eso viene por medio de su sacrificio. Por eso en el verso 53 dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. ¿Qué significa esto? Es ser uno en Cristo. Es identificarse con Cristo. Es unirse a Cristo. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Verso 58, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en una sinagoga en Capernaum. Mis amados hermanos, cuando Jesucristo dice yo soy el pan de vida, ¿sabe lo que nos está diciendo toda esta historia? Es que hay dos caminos para llegar a Jesús. Uno es el correcto y el otro es incorrecto. Todo ser humano se acerca a Cristo de dos maneras. Hay una manera que es la correcta. Cuando respondemos de manera correcta a la revelación de Dios. El apóstol Pablo dice que la revelación de Dios está en la naturaleza, que al ver todo lo creado deberíamos darnos cuenta que hay un creador. Pero también Pablo dice que hay una revelación de las Escrituras, la palabra de Dios, que está al alcance de todos para poder reaccionar a la revelación que Dios nos entrega. Pero hay una tercera fuente de testimonio, que es la revelación interna, que Dios ha puesto la conciencia en el ser humano en donde puede discernir, porque Dios ha puesto eso en todo ser humano, que es bueno y que es malo. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros reaccionamos a la revelación de Dios? Porque hay dos maneras de acercarse a Dios, al pan de vida. Una es cuando el Padre se revela y eso genera en mí fe para creer. Pero hay otra manera que es la incorrecta de acercarnos a Dios, que solamente es por conveniencia personal. Mis amados hermanos, esto es real. A veces las personas buscan a Dios solamente como alguien que apague el incendio. Dios busca de sus hijos un compromiso real, un compromiso profundo. Amén. Un compromiso profundo. No por conveniencia. Porque claramente vemos acá que Jesucristo les dice, primero confronta a unos y le dice, ustedes me están buscando porque comieron gratis ayer. Ustedes no entendieron qué significa este milagro. Y a los otros les dice, ustedes dicen que Moisés les dio de comer. No, fue mi padre. Y mis amados hermanos, por favor que me ayuden ahí. Santo. Por favor, apaguen los celulares, hermanos. ¿Hasta cuándo? Nada es más importante que la palabra de Dios en este momento. Nada. No me hagan enojar, por favor. Es que se me pierde el hilo. Se me va la paloma y se me baja el murciélago, hermano. Alguien que me haga recuerdo dónde estoy.
Dos caminos. Gracias, mi hermano. El único que está atento acá, Dios mío. Hay una forma incorrecta de buscar a Dios. Y yo quisiera decirle en esta mañana, no busque a Dios solo por necesidad. Yo sé que, mire, las necesidades nos hacen acercarnos a Dios y es verdad. Pero cuando Dios supla tu necesidad, no te alejes de Dios. Yo noto, mis amados hermanos, que muchas personas solamente se acercan a Dios en tiempo de necesidad. Y cuando Dios suple, se desaparecen. ¿Qué nos hace diferentes a aquellos que habían comido gratis y que el otro día andaban buscando seguir comiendo gratis? No porque yo lo diga, Jesús los confrontó. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Eso también lo dice el capítulo 6. Porque el Señor sabía quiénes iban a creer y quiénes no. Él lo sabía. Acercarse a Cristo de una manera conveniente, solo por poder solucionar mis conflictos, mis necesidades. Cuando tengo un conflicto, un problema, sí, mire, Dios es tan bueno que en tiempo de necesidad sí podemos estar buscando y Dios se va a acercar y Dios va a responder. Gloria a Dios porque Dios es bueno. Pero Dios no está buscando ese tipo de hijos. Dios no está buscando ese tipo de creyentes. Dios está buscando a aquellos que lo puedan ver a Él como el pan de vida. ¿Qué es esto? Que el Señor quiere ser provisión espiritual continua. Mire, es interesante porque el verso 69, muchos dijeron, es que esto está muy difícil. Esto está muy duro. ¿Cómo puede ser que este que es el hijo del carpintero? Porque ellos dicen, ¿y este quién se cree si es el hijo de José y de María? ¿Cómo puede ser que este nos esté pidiendo esto? Y Jesús estaba consciente, verso 61, de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces? O sea, le dice, si les ofende lo que les acabo de decir, ¿qué van a pensar? Dice, cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez. O sea, ¿qué van? Hermanos, ¿por qué fue que mataron a Esteban? Porque cuando se abrieron los cielos y estaba Esteban recibiendo, ¿cierto?, esas piedras, Esteban ni siquiera yo creo que sentía las piedras porque el Espíritu de Dios lo estaba guardando. Esteban dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Estaba declarando lo que Jesucristo estaba diciendo. Y dice que ellos se llenaron de rabia, crujían sus dientes y lo taparon a piedrazos. Lo mataron. Y Jesús dice, si esto les ofende, ¿cuánto más les va a ofender que me vean ascender a los cielos? Amén. ¿Qué pensarán entonces? Verso 63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. A veces tenemos fe solo en el momento de la aflicción, del problema, de la batalla. Dios no quiere ser un bombero, un apaga incendios. Jesucristo no es un apaga incendios. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Sabe por qué dice yo soy el pan de vida? Porque es la provisión diaria. Amén. Como les decía al inicio, yo sé que muchos son bastante fitness, no comen pan, ¿ya? Pero los que no lo somos, le damos gracias a Dios por el pancito diario. Amén o no amén. Yo no sé, mi esposa es una mujer que le encanta el pan de agua. Si usted le puede hacer un regalo, regálele pan de agua. Y esta mujer un día sin pan de agua se me estresa. Se me estresa, hermano. Porque es pan para todos, ¿no? Como buena argentina. Y yo también como buen chileno, el pan. Es el pan diario. Y Jesucristo es el sustento diario. Él no quiere ser algo circunstancial. Él quiere ser algo continuo. Amén. Y es interesante porque el verso 66 dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón les contestó, ¿a quién iríamos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Santo de Dios. Y quiero terminar este mensaje poniendo una nota clara acá de algo que pareciera que fuese un registro aislado, pero no lo es. Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es diablo. ¿Se refería a quién? Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Mis amados hermanos, Iscariote es porque Judas proviene de la ciudad de Cariot. Esto es al sur de Hebrón, en el Negev. ¿Y sabe qué? Cariot es una zona desértica, sin fruto, sin agua. Qué interesante que Jesús termina este relato diciendo que el que lo iba a traicionar estaba seco. Y sí, porque Judas durante todo su peregrinaje con Jesús siempre buscó su propia conveniencia. Siempre buscó su propia conveniencia. Robaba de los fondos del ministerio y cuando vio la oportunidad de sacar provecho de Jesús, lo hizo. Hermanos, cuando nosotros solamente nos acercamos a Cristo por un momento de necesidad, solamente estamos sacando provecho de la bondad de Dios. Solamente sacamos provecho. ¿Por qué? Porque lo que Cristo quiere ser en nuestras vidas es un pan de vida continuo, diario, amén, constante, que haya una comunión íntima, una búsqueda profunda. No buscar a un Cristo que me soluciona los problemas y cuando las cosas vienen bien, chao. Y muchas personas hoy en día sucede eso. Y a veces se piensa que eso es correcto, como que bueno, yo soy cristiano porque sí, bueno, yo sí he ido a la iglesia. ¿Cuándo fuiste? No, fui como unas 3 veces a la iglesia. Pero no hay una vida continua de oración, ni de búsqueda, ni de crecimiento, ni de palabra, no. Simplemente es cosas esporádicas y generalmente cuando la estoy pasando mal. Generalmente cuando tengo aflicción. No, Jesús quiere ser el pan de vida. Jesús es el pan de vida. ¿Para quién? Para el que cree. Y el creer, mis amados hermanos, te lleva a una profunda relación de crecer en ese pan de vida. Así que en estos días vamos a estar aprendiendo de los yo soy. El primer yo soy que aparece en el Evangelio de Juan es este: yo soy el pan de vida. Amén. Incline su rostro un momento. ¿Me ayudas, Daniel? Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Jesús, te adoramos, te exaltamos a ti. Te exaltamos, Señor. Levante su voz ahí en su lugar y haga un compromiso con el Padre. Dígale: tú eres mi pan de vida, Señor. Tú eres mi sustento. Eres mi sustento diario. Mi corazón está refugiado en ti, Señor. Mis batallas, mis luchas, mis peleas están ante ti, Señor. Porque tú vas a ser el que provea para toda necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. Levante su voz de adoración delante del Padre. Adórele. No espere que yo le guíe en una oración. Simplemente fluya en el Espíritu en esta mañana. Como el siervo busca por las aguas,
Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Póngase de pie, oremos juntos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos llene. Que tu presencia, Señor, en este día sea sobre cada corazón, sobre cada vida. Te pedimos perdón, Señor, si a veces solamente te buscamos en nuestros tiempos de aflicción. Te pedimos perdón si a veces solamente te buscamos cuando estamos en conflicto, en necesidad. Señor, es tu voluntad que tú seas nuestro pan diario, que seas, mi Dios, ese alimento espiritual cada día, que tu palabra, Señor, sea, Padre de la gloria, ese alimento espiritual, porque a través de ella conocemos al pan de vida. Señor, en este día quisiera orar, mi Dios, orando por este pueblo, por esta iglesia, Padre, que tu Santo Espíritu en esta mañana, Padre, sane toda herida, todo corazón roto, que ante la necesidad, mi Dios, el bálsamo de tu Espíritu Santo caiga en esta mañana sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, llena, Señor, los corazones. Oh Señor, declaro sanidad, Padre Santo. Declaro sanidad, mi Dios. Padre, que los miomas se sequen en esta mañana. Que los tumores se sequen, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, que las migrañas, Señor, se terminen en los cerebros, Señor. Todo dolor de cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios, que toda enfermedad en esta mañana se seque como una señal de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que fluya tu vino en esta mañana. Que fluya tu presencia. Que fluya tu poder. Clamo a ti, Señor, en tu voluntad, en tu gloria, en tu presencia. Oh Señor, en el nombre de Jesús.
Quita los dolores de espalda, las rodillas, mi Dios, las caderas, en el nombre de Jesús. Padre, que tu gloria descienda en esta mañana. Levante su voz. Que tu gloria descienda, tu gloria, Señor, como testimonio, como respaldo a tu palabra, porque tu palabra dice que las señales siguen a los que creen. Declaramos sanidad en esta mañana, sanidad, sanidad en el nombre de Jesús, sanidad en el nombre de Jesús. Ayúdeme en esta mañana. Si usted del Espíritu de Dios, usted sabe que tiene el don de sanidad, muévase de su lugar, imponga manos, hágalo con confianza. Estamos en la obra del Espíritu Santo. Ponga sus manos sobre los enfermos. Es el pueblo de Dios movilizándose. Los dones están en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, levante su mano. Si el Espíritu de Dios le lleva a poner la mano en un hermano cerca de ahí, hágalo, hágalo, hágalo. No tenga miedo, hágalo. Y comience a soltar palabra de bendición sobre esa vida. Los que tienen profecía, comience a hablar, profetizar en el nombre de Jesús. Los que tienen lengua, comience a hablar en lengua. Los que interpretan lengua, interpreten en el nombre de Jesús. 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 Suelte lenguas angelicales. Hable misterios a Dios en esta mañana. Ponga manos sobre los enfermos. Somos fuera todo espíritu inmundo de incredulidad. En el nombre de Jesús. 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 Toda depresión se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio se va en el nombre de Jesús. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. En el nombre de Jesús. Él es torre fuerte. Él es refugio al necesitado. Jesucristo está aquí para liberar. Jesús está aquí para romper tus cadenas. Levante sus manos todos aquellos que digan: Señor, libérame. Tráeme libertad en esta área. Usted conoce su oración. Tráeme libertad. Dame libertad. Clame al Señor: dame libertad. Dame libertad. Libérame, Jesús, en esta mañana de toda carga de opresión, de todo yugo de iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta mañana el poder de tu Espíritu Santo. Tú eres el pan de vida que descendió del cielo. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tu vara y tu callado me infunde aliento. En esta mañana, Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia del enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libertad. Todo yugo de opresión, todo yugo de enfermedad. Dios va a hacer milagros en tu vida en esta mañana. Dios va a hacer milagros en tu vida en esta mañana. Dios va a hacer milagros en esta mañana en tu vida. Fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Se rompen los yugos. Caen los yugos, caen las cadenas. En el nombre de Jesús. Caen los yugos. Caen las cadenas. Caen las cadenas.
Se pudren los yugos, se pudren las cadenas. Te adoramos, Jesús. Padre, muévete con libertad. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Señor. Santo, santo, santo. Amamos tu presencia, Jesús. Santo eres. Santo eres, Señor. Santo eres, Jesús. El Señor te rodea con cántico de liberación. Un cántico de liberación. El Señor te rodea con su favor. Su favor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te pido que derrames testimonios. Que aquel que vino enfermo, cuando salga de este lugar, si es que tú ya no lo hiciste, se pueda percatar, mi Dios, que tú has hecho algo. Danos testimonio, Señor, de tu Espíritu Santo. Danos testimonio de tu presencia. Oramos en esta mañana para que en el nombre de Jesús tu Espíritu en este día nos haga regocijarnos en ti. Que podamos asumir en este día un compromiso, porque tú eres el pan de vida, ese pan de vida que descendió del cielo. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús.